para empezar, yo quisiera partir hablando brevemente de una característica puntual que figura en su currículum y que Brenda lo mencionó, y que tiene que ver con una experiencia laboral que ella realizó en otro país, y donde manifiesta que descubrió la capacidad del diálogo como práctica de transformación social. Y pienso lo valioso que es eso, ¿no? El mensaje, si en realidad todos lo aplicáramos, y además el desafío personal que implica para cada uno. Entonces, partiendo de esa reflexión que hice, yo te pregunto, Caro, ¿cuándo te encontraste con esa práctica y qué reflexión hiciste? Es bonito me gusta que me preguntes esto porque está en mi currículum, porque es algo que yo valoro. Sí. A mí lo que me pasó en la experiencia en Bolivia, entre otras tantas cosas, es que pude entender cómo es que el diálogo nos transforma y por ende puede transformar nuestra vida social, nuestras formas de organización social. No era una idea nueva para mí, yo solo lo había estudiado, ¿no? Lo conocía, pero allá, a partir de experiencias que a mí me transformaron y de los espacios que teníamos para reflexionar acerca de lo que hacíamos en términos de diálogo, pude comprender de alguna manera la dinámica de la transformación. Y para mí eso fue como un salto de conciencia. Y lo que entendí es que cuando el diálogo es genuino, y hago esta aclaración porque creo que hay muchas imitaciones que no generan el mismo efecto, que le llamamos diálogo a dinámicas que no son dialógicas. Como he hecho esa aclaración, cuando el diálogo es genuino, lo que nos pasa es que desde una actitud de apertura, porque podemos confiar en los otros con quienes estamos dialogando, porque nos sentimos seguros, nos permitimos que el otro nos modifique, y lo que se modifica en ese intercambio son creencias, y cuando habilitamos nuevas creencias podemos imaginarnos otros mundos, ¿no? Lederach habla de la imaginación moral en ese sentido, y en el mismo sentido lo traigo. En la medida que modificamos nuestras creencias acerca de lo que es posible, podemos imaginarnos otros mundos, y desde esa imaginación podemos crearlos. Y bueno, eso fue lo que comprendí en esa experiencia, que antes no me había, de alguna manera no me había atravesado, ¿no? Ahí fue como el diálogo me atravesó mi cuerpo, y comprendí esa dinámica. Sí, con eso tiene que ver más o menos la pregunta que acompañaba, que decía qué tan importante había sido para vos esa reflexión. Y ahí me lo estás diciendo, cómo te Muy atravesó. importante, sí, muy importante, porque también me permitió de alguna manera asumir otro alcance de nuestra tarea, ¿no? De lo que Bien, podemos propiciar desde los roles de mediación y de facilitación, eh, hacia una gestión colaborativa de los conflictos. bien. ¿Y pensás que esto sigue teniendo resonancia en vos hoy en día? Sí, la misma. La Bien, misma, y de alguna manera es lo que más, es como lo que asumo como mi misión desde, ¿no? desde la humildad de los espacios que yo puedo impulsar y puedo de alguna manera diseñar y facilitar. eh, es lo que más disfruto hacer en este momento de mi carrera profesional, ¿no? Y creo que tiene que ver con espacios de gestión de conflictos, pero también con espacios de aprendizaje que podemos impulsar, que tienen esta cualidad de lo dialógico, y que por ende permiten generar aprendizajes que son transformadores, que son profundos, ¿no? bien, bueno, hermoso. Me voy a centrar un poco más en el foco de la entrevista y te voy a preguntar por qué elegiste el título que lleva este foro, digamos. ¿Qué significa para vos tensiones culturales y mediación? ¿Y por qué lo elegiste? Bien, nos metemos en tema entonces. En el tema, sí. Hasta hace poco
Yo venía hablando pensando y hablando, compartiendo en los espacios, en diferentes espacios en los que he participado, pensando que estábamos viviendo una transición cultural, la transición de un paradigma que ya empieza a estar viejo, a un nuevo paradigma. Y no hace mucho tiempo, de la mano de una epistemóloga argentina que se llama Denise Nachmanovich, a quien yo sigo desde hace décadas, desde que era jovencita, y a mí me gusta pensar de ella que en esta idea de Morin, de que vivimos en archipiélagos de certezas, en un océano de incertidumbre, yo digo que Denise es una de mis islitas de certeza, ¿no? Y cuando ando buscando algún tema, explorando algún tema, siempre lo primero que hago es meterme en la página de ella a ver si ha dicho algo al respecto que me pueda orientar. Entonces, de la mano de Denise y desde este reconocimiento, tomé esta idea de la atención, porque en definitiva no sabemos si va a haber en primer lugar no sabemos si va a haber una transición hacia algo que en definitiva va a claudicar, se va a caer, se va a desintegrar y vamos a llegar a otro lugar. Y por otro lado, también se ha puesto en duda, ella en particular, en especial, pone en duda el concepto de paradigma como necesario proceso evolutivo, ¿no? Como ella se está preguntando si caminamos hacia un nuevo paradigma o caminamos hacia alguna otra forma de configuraciones culturales que no sean paradigmáticas, y eso a mí me resulta inquietante y por ende me resulta interesante, ¿no? Como es una idea muy nueva que ni siquiera siento que no alcanzo a agarrar todavía, ¿no? Pero he elegido sumarme ahí en esa reflexión, que me parece que es que genera más posibilidades, ¿no? Más alternativas. Entonces, por eso tomo la palabra atención en vez de transición. Si hubiera sido hace tal vez unos meses atrás, hubiera hablado de transición. Y cultural, porque quiero hablar de ese nivel, ¿no? Fundamentalmente en relación al conjunto de creencias que organizan los imaginarios desde donde vivimos e interpretamos o significamos nuestra experiencia cotidiana. Y lo que creo que está pasando es que estamos viviendo una tensión entre el paradigma, y ese sí es un paradigma, ¿no? Como hecho y derecho, con todas sus letras, sus creencias y sus estructuras, que podemos como identificar como el paradigma mecanicista. Hay como tres palabras que elijo para identificarlo en este momento. Tiene que ver con el modelo mecanicista, tiene que ver con el valor de la racionalidad y tiene que ver con la competencia, que es un tema especialmente relevante para nuestra comunidad mediadora, ¿no? Este paradigma convive con nuevos escenarios culturales, que tienen que ver con modelos alternativos a lo que plantea el que me gusta a mí llamar viejo paradigma. Metiéndome a describir un poco de qué estoy hablando. También tomo una idea de Denise, que creo que lo hace más fácil para poder ubicarlo en la vida cotidiana. Ella rescata en un trabajo que compartí en un seminario que hice con ella, la idea de la metáfora en nuestro lenguaje, y de cómo a través de las metáforas que utilizamos estamos dando cuenta de estos principios o estas creencias culturales desde donde vamos significando y comprendiendo la vida, ¿no? Y si revisamos nuestro lenguaje, si empezamos a prestarle atención, es un ejercicio de conciencia, ¿no? De foco en lo que decimos cuando hablamos, aparecen metáforas que son propias de este paradigma, ¿no? Si pensamos en la competencia, que por ahí es lo que tenemos más cerca por los temas que nos convocan, todas las metáforas que tienen que ver con la lucha, ¿no? Con la vida es lucha, o todas las dinámicas que tienen que ver con los debates argumentativos, ¿no? Donde aparecen
metáforas de lucha y de guerra. Y si pensamos en los mecanismos, o sea, el pensamiento mecanicista, todas las metáforas que utilizamos en términos de mecanismos dan cuenta de ese paradigma que subyace en nuestra comprensión de nuestra propia experiencia cotidiana, ¿no? Y todas las metáforas que tienen que ver con otro aspecto, que es la causalidad lineal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con causalidades lineales que se cuelan en nuestro lenguaje, también da cuenta de ese paradigma. En definitiva, estoy hablando de como un modelo de creencias y pensamientos que en primer lugar lo que hace es separar las totalidades. Entonces, por poner un ejemplo, todos venimos de un modelo de comprensión de lo que somos como seres humanos que nos separa en partes que, por ejemplo, y es algo que engancha con algo que quiero rescatar, por ejemplo, separa mente y cuerpo, ¿no? Y separa razón de emoción. Y no solo la separa, sino que establece una relación de control de una sobre la otra, y este es otro aspecto que caracteriza a este paradigma, ¿no? Que es la idea de una mente que controla al cuerpo, y la idea de una razón que controla a las emociones. Entonces tenemos un paradigma que separa, que establece relaciones de control entre las partes, y que opera o comprende las dinámicas desde la causalidad lineal, ¿no? Entonces pensamos en términos de causas y efectos. Y además de comprender la vida o intentar comprender la vida en términos de causalidades lineales, también aloja otra creencia básica, y que también es especialmente importante para nosotros, que es la creencia en una verdad única, ¿no? Esta es otra creencia que caracteriza nuestro paradigma, ¿no? Este paradigma racional, que se apoya en la idea, en el supuesto de que los seres humanos podemos conocer la realidad tal cual es, ¿no? Fíjense que hay una separación que pone la realidad fuera mío, y yo puedo, desde mi sistema perceptivo cognoscitivo, puedo conocer esa realidad tal cual es, ¿no? Como si pudiéramos generar representaciones internas de eso que está allá afuera. Y en realidad ya hace décadas que la ciencia, si bien esta es una idea que está desde los griegos, que no ha sido hegemónica, pero desde la ciencia ya sabemos que biológicamente los seres humanos no podemos conocer la realidad tal cual es. Pero no es un conocimiento, no es un hallazgo que haya trascendido socialmente, que se haya socializado suficientemente como para que podamos hacerlo carne y asumirlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, mientras sabemos que lo que los seres humanos podemos hacer es construir realidades en un proceso que es interno, y de ese modo vivir desde versiones sobre la realidad, y desde ahí que lo único que podemos hacer en la convivencia es coordinarnos en la acción, porque yo no puedo, por un lado no puedo transmitirle a Daniela cuál es la realidad que yo estoy viviendo en este momento, y tampoco ella me la puede transmitir a mí, ¿no? Esto tiene que ver con un concepto de Maturana que se llama clausura operacional. Entonces lo que podemos hacer es ir coordinando, y bueno, yo voy hablando, y por ejemplo tengo chiquitito en un cuadradito que dice Leonora, y veo que Leonora siente, entonces este sentir con la cabeza de Leonora, para mí es una señal de que bueno, parece que vamos, ¿no? Que por lo menos con Leonora voy coordinando alguna cosa, ¿sí? Entonces puedo seguir por donde voy, y la Dani se ríe, ¿no? Pero bueno, si por ahí yo viera caras preocupadas, trataría de hacer algo diferente, ¿no? En definitiva, cada uno va construyendo versiones de la realidad y vamos coordinándonos, ¿no? Pero nuestro paradigma nos dice otra cosa, nuestro paradigma nos dice que podemos conocer la realidad tal cual es. Y esto tiene una derivación más, que si podemos conocer la realidad tal cual es, podemos conocer la verdad. Y si podemos conocer la verdad, hay una verdad, ¿no?
Entonces vivimos bajo el influjo de la verdad única. Y por último, para describir a nuestro paradigma, desde el influjo de la verdad única, sostenemos dinámicas de competencia, yo digo por defecto, ¿no? Como lo que nos sale es la competencia. ¿Y por qué digo competencia? La verdad única, porque desde la creencia en la verdad única, las diferencias, y no estoy hablando de conflicto, estoy hablando de lo que es distinto, las diferencias tienen que ser eliminadas, ¿no? Lo que aparece como heterogéneo, como diverso, tiene que ser homogeneizado en una verdad. Por supuesto, en la vida cotidiana, la verdad es la mía. Si aparece otra persona con una verdad diferente, con una versión diferente, entramos en una dinámica de competencia que es una dinámica de eliminación, ¿no? Si lo piensan, lo que hacemos cuando escuchamos algo diferente es entrar en una lucha en la que hay una verdad que elimina a la otra. Entonces tenemos como ejes para caracterizar este paradigma, tenemos primero el separar las totalidades, ¿no? Y generar esta lógica de afuera adentro. Desde el afuera controlar lo otro, ¿no? La dinámica del control. Y esto acompañado desde esta creencia de verdad única, más la causalidad lineal, es la dinámica de la competencia por defecto, ¿no? Y la colaboración como una excepción. Esto es nuestro paradigma. Y digo nuestro paradigma a propósito, y con esto ya voy cerrando esta primera idea, porque yo apuesto que los que estamos acá, a mí me pasa, y apuesto a que la amplia mayoría de quienes están participando de este espacio, no estamos de acuerdo con todo eso. No, o sea, somos personas que creemos en las totalidades y en las integralidades, ¿no? Y somos personas que sabemos que hay otra manera de comprender las causalidades, que es la causalidad circular, y creemos en eso, y queremos como aprender eso y vivir en esa lógica. Y no creemos en la verdad única, sabemos que hay un multiverso y nos encanta la colaboración. Pero lo que sucede en la vida cotidiana y también en la práctica profesional es que el viejo paradigma se nos sale, ¿no? Y muchas veces, proponiendo la colaboración, competimos. Y acá viene una idea más de un autor que me gusta, que se llamaba Chris Argyris, y él hablaba de las teorías recitadas y las teorías en uso, ¿no? Entonces, recitamos colaboración y competimos. Y recitamos procesos circulares, pero nos comportamos como si fuéramos, yo digo, como si tuviéramos atornilladores y quisiéramos meterles tornillos a la gente, por ejemplo, cuando nos metemos en dinámicas para convencer a otro, ¿no? Eso tiene que ver con esta metáfora mecanicista, ¿no? Como si yo pudiera meterle un tornillo a alguien, intentamos meterles ideas a otras personas. Entonces, para cerrar esta primera respuesta, hablo de tensión porque creo que todos hoy estamos protagonizando esta tensión entre el paradigma que todavía está vigente y que sigue siendo hegemónico, y este deseo por generar una vida que se apoya en otras creencias, ¿no? Eso Bien. es, para empezar. Sí, está bien. Yo, en base a lo que has comentado, Caro, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que las creencias propias del paradigma mecanicista, racional y competitivo hoy han dejado de pesar tan fuerte y se puede rescatar la posibilidad humana de la colaboración? ¿Crees que hay un cambio trascendental? Creo que hay un cambio, de eso no tengo dudas. Y perdón que te interrumpa, siempre Sí. vos me decís que el ser humano es colaborativo por esencia, siempre me has remarcado eso.
Bueno, ahí yo me apoyo en Maturana para decirlo, aunque también Denise me ha puesto en crisis algunas ideas. Lo que puedo Bueno, pensar hasta hoy. la bicicleta mientras yo llego a las plantas. Lola, ¿podrías apagar tu micrófono? ¿Quién habló? Habla Carolina. Lola. Ahí está, ahí parece que Lola pudo apagar su micrófono. Bien, me distraje. Estábamos en esto. Primero, vamos por tema. Primero me habías preguntado si yo creo que hay un cambio. Hay un cambio sin lugar a dudas. Es que estemos acá hablando de esto hace 20 años no pasaba, ¿no? Que pueda ser un tema y que hayan no sé cuántas personas, 60 participantes, estoy viendo ahora, que les interese este título, ¿no? Creo que sí, que tenemos un avance y que hay muchos movimientos que lo están demostrando, ¿no? Movimientos sobre diferentes temas de la vida social y en diferentes lugares del mundo. Yo me atrevería a decir que todos los temas de la vida social hoy cuentan con personas que están impulsando nuevas creencias y nuevos modos de organizarnos, nuevos modos de vivir, de convivir, ¿no? A la vez no me atrevería a decir que el cambio pueda ser trascendental. Creo que lo que yo hoy he elegido llamar nuestro paradigma sigue siendo hegemónico y sigue atravesando a una amplia mayoría de la humanidad. Creo que podríamos hablar de un cambio trascendente en términos de masa crítica, ¿no? O sea, si hubiera un porcentaje de alguna manera invertido, y creo que eso todavía no pasa, pero sí hay cambios. Y sobre la tercera cosa que me preguntaste, a mí me gusta mucho todo el desarrollo de Maturana, y Maturana dice que nuestra biología es una biología amorosa, que desde la biología somos seres colaborativos, y esta idea a mí me fascina y me hace sentido, ¿no? Maturana lo que dice es que como una flor nace en la confianza de que su contexto va a acogerla y va a generarle los nutrientes que necesita, las condiciones y los nutrientes que necesita. ¿Para qué? Para ser flor, para ser lo que es. Y fíjense, para hacer lo que es, no para ser la flor más bonita de todas, no para ser mejor que otra flor, para ser lo que es. Él dice, los seres humanos como seres vivos, también nacemos en la confianza de que nuestro entorno nos va a generar esa condición para ser lo que somos. Y ahí es donde culturalmente nos desviamos, ¿no? Porque crecemos en una cultura que no nos dice, no nos pregunta quién sos, ¿no? Crecemos en una cultura que nos dice, tenés que ser, no sé, médico, exitosa, flaca, rubia, rica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta propuesta de Maturana, yo digo, somos colaborativos. Hay una idea que me ha traído la Denise hace poco, porque también es cierto que la competencia es una opción humana, es una alternativa. Tenemos dos posibilidades, o colaboramos o competimos, ¿no? Y de alguna manera yo estaba sospechando de mí misma en la dicotomía y en la pretensión de ser seres solo colaborativos. No lo he resuelto todavía, pero la Denise el otro día, en otro seminario que estoy haciendo, ella trajo la idea de competir desde la ética de la colaboración. Entonces sería como invertir el por defecto, ¿no? Colaborativos por defecto. Y si jugamos un partido de ajedrez, competimos, pero competimos desde la ética de la colaboración. Es una idea nueva para mí y me gusta, estoy tratando de integrarla, ¿no? Bien. Ojalá podamos lograr ese cambio trascendental, ¿no? En algún momento. Y Es suena difícil lindo, sí, suena bien. Esperanzador.
Exacto, suena a bienestar, ¿no? Sí, a bienestar. Igual mientras exista, creo, en la conciencia de cada uno, nos mantiene como alertos a seguir ese camino, de alguna manera. Esa es la idea, ¿no? O la idea que yo quiero compartir, que si cobramos conciencia de esa tensión y asumimos que podemos elegir, ¿no? Porque ahí está la cosa, si cobramos conciencia de la tensión, de que estamos atravesados por el paradigma, pero que también contamos con imaginarios, ¿no? Que innovan, que traen otras formas, tenemos la libertad. Sí, me freno en la palabra libertad, pero sí, hay un nivel de libertad para elegir cómo queremos vivir. Bien. Y te hago una pregunta, Caro. Cuando vos comenzaste a trabajar en el campo de la mediación, ¿cómo era esto? Digamos, ¿cuál es el cambio más profundo que has notado con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? El paradigma. Buena pregunta. Que han habido cambios sociales sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, un poco lo que decía recién, esto de que creo que en todos los temas de la vida social se están proponiendo nuevos escenarios y se están creando, no solo proponiendo, se están creando nuevos escenarios. La mediación hace 20 años, cuando yo empecé, realmente fue una innovación porque nos traía, o sea, la mediación por definición es un método colaborativo, y nos traía un método colaborativo en un contexto donde por lo menos yo no conocía esa opción, ¿no? O sea, yo tenía, no sé, 20 y tantos años, 30 años, y yo cuando me enteré que era la mediación y qué probabilidad, dije, wow, o sea, a mí se me modificó una creencia básica que, bueno, es el famoso ganar-perder. Yo realmente viví ese clic de darme cuenta que yo vivía bajo esa lógica de ganar-perder y que se podía operar de otra manera, se podía, bueno, gestionar un conflicto desde una dinámica colaborativa. Y creo que hemos tenido avances, no sé, se me viene en términos de modificación de relaciones competitivas, todas las transformaciones que estamos viviendo en el país en relación a las identidades de género y a las relaciones entre identidades de género, ¿no? Desde algo muy profundo, que es que hoy tenemos una ley que reconoce que los seres humanos no somos solo hombres y mujeres, sino que ahí en el medio hay un continuo, ¿no? Y esto es muy profundo, esto tiene que ver con modificar una verdad única, profundamente arraigada en todos nosotros, que estaba negando la existencia de congéneres nuestros, de otros seres humanos que no son hombres ni mujeres, ¿no? Y este es un avance maravilloso, y que tengamos una ley, falta un montón en términos de transformación cultural, ¿no? Pero tenemos una ley que Se estaban ocultando derechos. lo que reconoce y reivindica derechos. Y bueno, y todo el avance que tenemos en términos de relaciones de género, por poner un ejemplo, creo que podríamos poner, entonces sí hay avances. A la vez creo, específicamente en nuestro campo de práctica, creo que hay algo que no cambia. Bueno, también la expansión de servicios, ¿no? Cuando yo empecé eran pocos los servicios en el país de mediación, hoy hay muchísimos en diferentes ámbitos, en casi todas las provincias. Pero también es cierto que hay conversaciones que no cambian y que hay dinámicas de poder que no cambian, que por ahí me sorprende que han pasado 20 años y seguimos hablando lo mismo, ¿no? Y que tienen que ver con el paradigma, ¿no? Dinámicas competitivas entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, las luchas entre profesiones, las famosas profesiones de base. Es esto un tema que ha vuelto a cobrar vida ahora, ¿no? Impulso, y que es desde mi perspectiva, es tan incoherente con la propuesta que hacemos, ¿no? Y tan coherente con el viejo paradigma, esto de separar disciplinas y no poder acoger lo transdisciplinario y establecer jerarquías y eliminar, ¿no? Opciones. Es bien viejo paradigma. Y esto no sigue pasando. Entonces, de nuevo, la tensión
hay cambio y hay cosas que no cambian, ¿no? Sí. Bien, hay una parte que me faltó del título preguntarte y que tiene que ver con el subtítulo, en donde vos decís del discurso a la práctica. ¿Podrías Ajá. explicarnos a qué te referís? ¿Sí? ¿Por qué hablo del discurso a la práctica? Porque eso como aloja una idea, que es que en el discurso están los nuevos escenarios culturales. Yo digo imaginarios y escenarios, porque creamos algunos, imaginarios porque, ¿no?, todo esto que descubrimos como posible y en lo que nos gusta pensar, sobre lo que nos gusta conversar. Entonces, en nuestro discurso aparecen los nuevos imaginarios y los nuevos escenarios. Y en la práctica se nos cuela el paradigma, ¿no? Entonces, por eso le hablé de tensión y de este camino del discurso a la práctica. Porque, ojo, con esto no quiero decir que ese discurso esté mal, ¿no? Al contrario, es de donde nos enganchamos, ¿no? De empezar a pensar que es posible otra manera. Pero en esa tensión o en la ruptura de la coherencia entre el discurso y la práctica, creo que tenemos una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Sí. Y por eso elegí este título, o La verdad subtítulo. que es muy interesante y bueno, yo lo dije desde un comienzo que es un tema complicado de enganchar y de entender, pero es muy lindo. Y bueno, vamos a hacer una pregunta que es importante, digamos, para todos los que nos están escuchando, principalmente para los que están iniciándose en la mediación, porque esto les va a interesar. ¿Vos pensás que es relevante para alguien que está eh, comenzando a trabajar como mediadora? ¿Y de qué manera es relevante esto? Mm. Yo creo que es relevante por lo que dije recién, porque creo que ahí hay una oportunidad de aprendizaje, porque para empezar hay que aprender el método, hay que entrenar, desarrollar las habilidades, las herramientas que les decimos. Pero fíjense, herramienta, a mí ya me empezó a resultar sospechosa la metáfora, me estoy yendo un poco para atrás, pero la caja de herramientas, ¿no? Y se me viene el destornillador a la cabeza y el tornillo, ¿no? Como la idea que le empiezo a sospechar de esta metáfora de las herramientas. Pero yo decía, bueno, hay que aprender el método, hay que desarrollar habilidades para poder implementar el método. En el mejor de los casos hay que aprender las teorías que le dan sustento al método, porque las teorías son las que nos dan maniobrabilidad, que nos permiten como soltar la receta, ¿no? Porque la vida no muy pocas veces responde a la receta. Entonces, ¿para qué aprendemos teoría? Y para entender por qué el método funciona, para saber cómo uno puede ir generando variaciones, ¿no? Pero hay todo eso se aprende en cursos, ¿sí? Bueno, también la técnica se aprende revisando la práctica. Pero hay otro nivel que es justamente el que nos aporta la conciencia sobre esta tensión, que tiene que ver con las creencias individuales, que claro, están atravesadas por el paradigma, ¿no? Pero en la versión individual, en la versión personalísima de cada uno. Entonces, cobrar conciencia sobre esa tensión entre la teoría, lo que decimos que queremos hacer y lo que decimos que hacemos, porque a veces contamos cosas que hacemos que no son tan así, ¿no? Entonces, la brecha entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos, ¿no? Ahí hay una oportunidad de aprendizaje que yo creo que es infinita, a mí me fascina y realmente creo que es una fuente inagotable de aprendizajes y que tiene que ver con el proceso personalísimo, singular, que cada uno puede hacer en el desarrollo del rol mediador y en el desarrollo de estas habilidades, descubriéndose a sí mismo, a sí misma, ¿no? Descubriendo en esas rupturas, en esas incoherencias, como las puertitas por donde puedo entrar para habilitar las creencias que me permiten ejercer el rol. ¿Se entiende o hice un lío, Daniela?
No, entiendo, entiendo. Por eso, lo ideal sería que me expliques cómo aterrizás esto en la práctica. Y utilizo la palabra aterrizás porque es un término que sé que te gusta y un léxico que has utilizado en Bolivia, y por eso lo traigo al foro. Me da risa, eso lo hemos charlado con la Daniela en las charlas que hemos tenido para preparar esto. Sí, la palabra aterrizar la aprendí allá en Bolivia, se usa mucho y me la traje, yo me he traído algunas palabras. Y me gusta la palabra aterrizar porque a mí me gusta trabajar en el aterrizaje. Me gustan las teorías, pero lo que más me gusta es cuando la teoría se vuelve acción, ¿no? Y cuando la teoría realmente me explica lo que está pasando en el momento y me abre caminitos para poder moverme en lo que estoy viviendo. Ese es el sentido para mí del aterrizaje. Y uno de los aterrizajes, no es el único, pero uno de los aterrizajes es lo que yo llamo gestión de supuestos, ¿no? Gestión en el sentido del hacer, ¿no? Gestionar significa hacer algo para lograr algún fin. Y supuestos es el nombre que uso, que no es desde ya algo mío, es algo que he tomado de otros autores, para hablar de esas creencias profundas, que pueden ser más o menos profundas, pero son las creencias que asumimos como verdades. En esta, asumiendo la dinámica constructivista, ¿no? Yo entiendo que los seres humanos, a medida que vamos construyendo nuestras versiones sobre la realidad, sobre nuestra propia experiencia, vamos asumiendo ciertas creencias como nuestras verdades. Y es el modo en el que vivimos y convivimos, ¿no? Es como funciona nuestro sistema cognitivo. La cosa está que si no sabemos que son creencias y que por ende las podemos modificar, ¿no? Las vivimos como verdades últimas y dadas, independientes de mí, digamos, ¿no? Entonces, gestionar supuestos es un ejercicio que tiene un paso a paso, que tiene, digamos, una técnica que podemos enseñar, que nos permite revisar esas creencias, las creencias que hemos asumido como verdades y desde las cuales hacemos lo que hacemos y decidimos lo que decidimos. Eso. Bien. Y yo leí en uno de tus escritos que los supuestos se caracterizan por operar fuera del rango de la conciencia, es decir, como que surgen ahí de nuestro inconsciente. En realidad, vos decís en una de tus publicaciones que en la experiencia las verdades asumidas operan como verdades dadas. Y eso me resulta un poco complejo de entender. ¿Vos podrías explicarlo un poco? Lo intento, sí. Es lo que venía diciendo. Esto de que ahí hay un principio en psicología, se le llama economía psíquica, ¿sí? Por más que yo haya asumido que yo no puedo acceder a la verdad única y que lo que hago es ir como sacando conclusiones de mi experiencia y asumiendo verdades que no son verdades, sino que son creencias que yo asumo como verdades, yo no estoy todo el tiempo pensando en esto, porque no podríamos vivir, por lo menos no seríamos lo que somos, ¿sí? Entonces hay un proceso que no es consciente donde vamos asumiendo conclusiones que sacamos de la experiencia como verdades. Y si no sabemos y no queremos asumir que eso pasa, ¿no? Lo que creemos que es verdad queda como una verdad dada en el sentido que es inmanente, que es externo a mí, independiente de mí, yo no tuve nada que ver con eso. Que es muy diferente a decir, bueno, no, ahora cobro conciencia, y esa fue una creencia que yo asumí en algún momento previo de mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que los supuestos no están dentro del rango de la conciencia, aunque no quiero decir con esto que están reprimidos en el inconsciente, pueden estarlo, pero hay muchos que están a mano, que es cuestión de parar, detenernos y preguntarnos, ¿qué estoy asumiendo como verdadero cuando digo lo que digo? Entonces,
Es como la relación entre teoría y supuesto, o entre conciencia o inconsciencia, puede ser muy cercana, puede estar muy a la mano, o no, puede estar más lejos, ¿no? Porque tiene que ver con creencias más profundas, que impactan como en aspectos más complejos o más extensos de mi vida. Entonces, de alguna manera es como si estuvieran más reparaditas, ¿no? de la influencia de la vida cotidiana, y tenemos que ir a buscarlas, si vale la metáfora, como más atrás, o más profundo, más abajo, ¿no? Y ahí pueden surgir, que ya vamos a explicarlo más adelante, supuestos más específicos. Vale, yo quiero que Claro, me expliques eso. claro, porque hay creencias que son más generales, pero por ende que impactan algunas en toda nuestra vida. O sea, si yo creo que la emoción puede ser separada de la razón, y que moverme de mi vida desde las emociones es un error, porque son algo malo que hay que controlarlo con la razón, ¿no? Paradigma full, esa creencia atraviesa toda mi experiencia, atraviesa mi relación conmigo misma, con el resto de la humanidad y con el mundo, toda mi experiencia, ¿no? Entonces esa es una creencia que tiene un nivel, ¿no?, de impacto en mi vida, de determinación de mi vida, que no es lo mismo que una creencia. El otro día me pasó algo, y lo cuento, es gracioso. O para mí fue gracioso. Que es una creencia chiquitita, específica, sin ninguna relevancia, pero el proceso es el mismo. Hace muchos años yo asumí como verdad que no me gustan las cervezas suaves, y por ende hay una marca en particular que la descarté de mi vida porque es suave y porque no me gusta. El otro día, por error, tomé una cerveza de esa marca y dije, ¡ay, es rica! Me gusta. Y me hice el chiste a mí misma ¿no?, de cómo, habiendo asumido esa verdad en algún momento de mi vida y no volví a revisar esa verdad de que las cervezas suaves no me gustan, desperdicié años sin tomar esta cerveza porque la tenía descartada de mi vida. Entonces, ahí tienen, ¿no?, es el mismo juego, pero en realidad en una verdad que es muy específica, que está muy a la mano y que no tiene ninguna relevancia, digamos, bueno, más que el que no he tomado cierta marca de cerveza en los últimos años. Pero el mecanismo es el mismo, ¿sí? Hay algo que cuando yo digo, esta marca no me gusta, estoy asumiendo como verdadero. Y ahí es donde está el supuesto, en lo que yo asumí como verdadero. Bien. Bueno, voy a empezar a preguntarte un poco más de la gestión de supuestos, ya un poquito más específico. Vamos a meter ahí, bien. ¿Podés explicarnos qué pasos se deben seguir para la gestión de supuestos? Sí. A ver, yo venía manejando una fórmula que creo que sigue siendo válida, pero esto le cuento al resto. En el trabajo con la Daniela, las preguntas de la Daniela me desafiaron a buscar alguna explicación más, y me di cuenta que hay una parte que yo no vengo explicitando. Porque la fórmula dice, primero, identifica tu supuesto, ¿sí?, que es, ¿cuál es esa creencia que está operando? Segundo paso, formulala preferentemente por escrito, porque no es lo mismo una idea que escribirla, o decirla, escribir o decir, ¿no? Y formularla como afirmación, porque es una creencia, ¿no? Es como las cervezas suaves no son agradables al gusto. Eso hubiera sido mi creencia si lo hubiera formulado, ¿no? Y cuando ya la tenés agarrada porque la formulaste, cuestionala. ¿Y cómo se cuestiona? Haciéndole preguntas a esa creencia, ¿no? Y ese cuestionarlo es ¿para qué? Para actualizar ese supuesto. En definitiva, el tercer paso es actualizarlo. Y actualizarlo es cuestionarlo. Y actualizarlo puede implicar que yo lo reviso y sigo pensando lo mismo. Pero lo actualicé, porque algo que yo asumí hace 5 años, hoy vuelvo a revisar y digo, sí, sigo pensando, sigo creyendo lo mismo, ¿no?
Entonces lo actualicé. No necesariamente lo modifico, ¿sí? Por eso hablamos de actualizarlo. Pero decía que me di cuenta que hay un salto ahí cuando yo digo identificar el supuesto. Porque ¿cómo se hace eso? Y eso fue lo que la Daniela me ayudó a, ¿no? Me metió en la tarea de clarificar ese proceso. Y no sé si lo tengo tan claro como para no sé cuán claro lo voy a poder contar, pero lo que sí me di cuenta es que lo que yo hago es, los supuestos están en el lenguaje, en las palabras que usamos, en las metáforas, diría la Denise, también, que utilizamos para definir la situación problemática. Y acá aparece otro elemento, que es que para meternos en esta tarea de la gestión de supuestos, hay algo que nos mueve a hacerlo, y lo que nos mueve a hacerlo es algo que nos problematiza, ¿no? Si pensamos en la práctica de la mediación, bueno, el caso difícil, este sería como un prototipo, este caso en el que estoy trabada. Entonces, ese sentirme trabada, no saber para dónde avanzar, es el problema que quiero resolver. Entonces, primero tengo un problema, tengo que describir el problema. Y en esa descripción que yo hago del problema, ahí encuentro palabras claves o ideas claves. Y es ahí, en esas ideas claves, donde de alguna manera me pregunto qué estoy asumiendo como verdadero para afirmar o negar esto, ¿no? Entonces, creo que es lo más claro que puedo decir hoy acerca del proceso para identificar el supuesto. Entonces yo llego de alguna manera vuelvo con la cerveza, yo no tomo esa marca de cerveza, esa es mi afirmación, ¿no? Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué tengo que haber asumido para afirmar que yo no tomo esa marca de cerveza? Y que esa cerveza tiene algo que no me gusta. ¿Y qué es eso que no me gusta? Que es suave. Y la creencia es, la cerveza suave no me gusta, ¿sí? Pero creo que está buena esta pregunta de qué asumí como verdadero, qué es condición para que yo pueda afirmar o negar lo que estoy afirmando o negando sobre el problema, ¿no? Si fuera el caso, sobre esa traba que encuentro en el caso. Bien, sí. Yo no encontraba la dificultad, para que sepa el público, en mi gestión de supuestos, entonces ahí fue cuando Caro, a lo que se refiere de que yo la ayudé a poder abrirse en los pasos que hay que seguir para la gestión de supuestos. La Daniela fue tan comprometida con este proceso que no solo se metió a leer las cosas que yo he escrito, sino que ella se metió en ejercicios de gestión de supuestos. Y fue desde su propia experiencia que me fue preguntando cosas. ¿no? Y se generó esta conversación de la que yo hablé al principio, por la que decidimos darle este formato entrevista, tratando de recuperar en la espontaneidad de lo que vaya saliendo esas conversaciones que tuvimos para prepararnos. Bien. Sí. Claro, y si tuvieras que darle una sugerencia, un consejo a alguien que está empezando en la práctica de la mediación, o sea, por ejemplo a mí, si tuvieras que darme un consejo de cómo aprender gestión de supuestos, ¿qué me dirías? O sea, o en qué me harías foco, énfasis, ¿qué te parece que es lo esencial que me ayudaría? Mira, lo primero que se me ocurre es una cuestión actitudinal. Y que tiene que ver con pararse en un nuevo escenario cultural. Primero tenés que hacerte amiga del error, porque en el viejo paradigma, viejo y duro paradigma, hemos aprendido que el error está mal y que hay que taparlo, y en realidad es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si no te amigás del error, no vas a poder hacerlo. Y he visto fracasar ejercicios de gestión de supuestos, porque hay un miedo a mostrar que hay algo que yo creía que sabía hacer, que me doy cuenta que no, que se me sale, ¿no? Que hay algo de esas creencias que yo necesito transformar que no se han transformado todavía. Entonces, si no tenés esa relación de amiga con el error, no vas a poder, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con confiar,
confiar en tu capacidad y confiar en el proceso de aprendizaje y en confiar en que todo lo que te propongas aprender lo vas a aprender. Eso es actitudinal. Y la segunda recomendación que se me ocurre es que busquen a alguien que sepa hacerlo, ¿no? O sea, que primero lo hagan con alguien que las ayude a hacerlo, y ahí uno aprende a hacerlo sola, o por lo menos esa fue mi historia. Yo vengo de una época en la que los que nos recibíamos en psicología y empezamos a hacer nuestras primeras prácticas, supervisábamos, ¿no? Era como una cuestión ética la supervisión. Entonces, mi primera etapa como mediadora, yo la supervisé, años supervisando. Y yo aprendí a hacer esto, no con este nombre, ¿no? Pero sí aprendí a revisar mi práctica con alguien que me guió, mi supervisora, y después ya podés hacerlo sola. Por supuesto, siempre hay algún caso que te desafía donde sola no podés y necesitas a otro que te ayude. Que también puede ser un par, ¿no? Porque también hay metodologías para trabajar la revisión de casos entre pares, que también es maravillosa. Pero bueno, esa sería mi segunda recomendación. Aprendan con alguien que sabe hacerlo. Y es como automático, decís vos, o sea, una vez que lo aprendés, después lo aplicás en todo. Una cosa así. Por lo menos es lo que a mí me pasa, es algo que a mí me atraviesa, y yo todo el tiempo estoy gestionando, a mí me divierte gestionar supuestos, me divierte preguntarme, ¿y qué estás asumiendo como verdadero? Y me fascinan las experiencias que me modifican en ese nivel, porque también, o sea, la gestión de supuestos es un ejercicio intencional, ¿no? Que yo decido en un momento hacerlo. Pero esto nos pasa todo el tiempo y a todos, o sea, yo me imagino que a esta altura todos saben de qué tipo de experiencia estoy hablando, porque a todos nos pasa cosas en la vida, como tomar una cerveza por equivocación, cosas en la vida que nos van modificando nuestras creencias, desde experiencias profundas y trascendentales a otras nimias e irrelevantes, ¿no? Exacto. Entonces yo lo automaticé, no sé si todo el mundo puede o debe, digamos. Sí, si bien es intencional, como decís vos, yo creo que una vez que lo aprendés es como cualquier creencia que uno asume, una vez que la incorpora a sí mismo, después lo lleva adelante casi sin pensarlo. Sí, y también creo que se genera ese efecto de automatización como el manejar, también en la técnica. Claro, se genera solo, es como que lo captás. Sí, ya no tengo que pensar un paso a paso, sino que estoy lavando los platos y estoy pensando en alguna cosa y estoy cuestionando mis supuestos. Sí, eso me pasa. Chicas, perdón que las interrumpa. Acá Francisco, es un honor también tenerte, Francisco. Hace un aporte, no sé si quisieras habilitar el micrófono y hacerlo directamente, Francisco. Sí, con todo gusto, porque yo aprendí de este tema con ¡Hola! Hola, hola. Qué lindo ¡Hola! escucharte. Espero que estés. Sí, no, me encanta escucharte y siempre que te escucho aprendo. Y sobre esto, no, lo que estaba diciendo es que a mí lo que me ayudó muchísimo, tanto en la vida personal como en el ejercicio profesional, es la clasificación de supuestos en limitantes y habilitantes. Ah, sí, buenísimo. Y entonces te decía que quizás ayudaría esa distinción, porque cada vez que yo me enfrento con un no, y cada vez que aparece la palabra no y no se puede, ¿no? Es una invitación a explorar qué supuestos están funcionando. Y entonces esa vinculación que vos hacías entre la capacidad para gestionar supuestos y la ampliación de espacios de posibilidad se aclara muchísimo con la distinción entre los supuestos limitantes y habilitantes. Entonces, largaba la idea de que por ahí me podías meterte en eso para que quede más claro para la gente. Porque la verdad es que o sea, la clasificación de los supuestos limitantes para mí fue un descubrimiento maravilloso,
porque uno se encuentra todo el tiempo con que no se puede, con este no se puede hacer nada, es un bruto, con este, no, con esta mujer nunca va a entender, ¿no? Yo nunca voy a ser capaz de, ¿no? Y entonces ahí ese ejercicio es el que te estaba poniendo en el puesto, por ahí podía ser bueno. Sí, está buenísimo, porque no fue algo que haya salido en la preparación que hicimos con la Daniela, y claro, es clave, porque también ayuda a aclarar otra cosa, que no se trata, y esta es una confusión que se suele generar, no se trata de no suponer, ¿no? Porque muchas veces en los talleres con Sara, esto lo hemos compartido con Sara, en los talleres que hemos hecho, aparece la idea de, no, a partir de ahora no voy a suponer más, ¿no? Y eso es imposible, porque el sistema cognitivo humano no funciona así, los supuestos son parte del sistema cognitivo humano, no podemos no suponer. Entonces, siempre hay supuestos operando, y acá es donde lo que aporta Francisco es fundamental. Hay supuestos que en función del objetivo que yo tengo son habilitantes o son limitantes. Entonces, en términos de mediación, yo necesito para desplegar el rol, activar todos aquellos supuestos que me permiten desplegarlo. ¿No? Entonces, y a la vez, todos los supuestos del paradigma no me permiten desplegar el rol. Son anti-rol, porque son anti-colaboración. ¿No? Entonces, sí, agradezco el aporte, Fran. Supuestos habilitantes. ¿Habilitantes de qué? De lo que estoy buscando lograr, de lo que estoy buscando generar, o limitantes. Ahí Paola Fernández hace también otro aporte, que dice, una cosa que creo que nos ayuda mucho en este caso es ser conscientes de que una cosa que existe como negativa, cambiando la frecuencia o la polaridad, se puede transformar en positiva. Ahí fíjense, la Paola está compartiendo una creencia de ella, y está diciendo, esta creencia a mí me resulta habilitante. Es decir, es un supuesto habilitante. Y fíjense cómo nos regalamos creencias. No me gusta pensar esto, ¿no? Es como, mira, te regalo esta creencia, cuando te encuentres con alguna polarización, revisa esta polaridad, porque por ahí, ¿no? Nos regalamos creencias. Es bonita esa idea. Bien. Chicos, está abierto el chat. ¿Alguna pregunta de los que están presentes? Bren, ¿te parece que le termine de hacer una preguntita a Caro y después... Perdón, pensé que habías terminado, perdóname. Sí, no, por supuesto. Quiero, o sea, para cerrar el tema de la gestión de supuestos me parece como importante, o al menos para mí, el resultado del proceso de gestión de supuestos, porque llegamos siempre a un resultado que puede tener distintas variantes, por lo que yo estudié, y me gustaría que Caro lo explique brevemente, como para que todos entiendan. Sí, hemos podido como sistematizar que hay 4 resultados posibles cuando gestionamos supuestos. Uno es que lo confirmemos. Entonces yo identifico el supuesto, lo reviso y digo, no, sí, hoy sigo creyendo en lo mismo. Entonces, supuesto confirmado. Pero como decía más temprano, de todas formas actualizado. Versión 2020 sigo creyendo lo mismo. Hay otro resultado posible que es que rechazo el supuesto. Lo reviso y digo, no, yo ya no creo en esto. Y ojo, rechazar un supuesto implica que va a ser reemplazado por otro, porque no podemos quedarnos sin supuestos, ¿no? Como que necesitamos tener creencias asumidas, porque eso es lo que nos arman como los mapas posibles, ¿no? El tercer resultado posible es la modificación de un supuesto. Es como, sigo pensando lo mismo, pero le hago un ajuste, ¿no? Pero tiene una excepción, pero no siempre es de la misma manera, ¿no? O tiene alguna vueltita novedosa. Y hay un cuarto supuesto que le llamamos el suspender el supuesto. Que esto es
eso lo acuñamos en la época del cuerpo de mediadores, hace 15 años atrás, o un poco más, con Sara y con otros que compartimos una experiencia de revisión de la práctica, y en esa experiencia hubo otro mecanismo que descubrimos, que es que a veces yo puedo identificar cuál es el supuesto que me está inhabilitando algún movimiento, revisarlo, confirmarlo, pero guardarlo y no usarlo en el momento, no usarlo desde ese rol, ¿no? Entonces, yo puedo, esto en particular en la práctica de la mediación es frecuente, que creo que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Un señor en una mediación, una parte en una mediación me cae muy mal. Y yo puedo darme cuenta desde qué creencia me cae muy mal. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es algo que me pasa. ¿Por qué es machista? Es muy machista, y no me banco a los machistas, no me gustan. Y esto tiene que ver con mis creencias sobre las relaciones de género. Y yo ahí, no, por más que revise, no modifico, sigo creyendo lo que sigo creyendo, pero lo que hago es desactivar ese supuesto para vincularme con el Señor. Porque si no me tengo que ir de la mediación, que es otra opción, que yo diga, ni siquiera voy a correr el supuesto, ¿no? Pero entonces no puedo ayudarlo al Señor. Entonces, es fundamental. Señor, además de machista, es otras cosas, ¿sí? Porque todos encajamos en muchos cuadros diferentes. Entonces, a eso le llamamos, yo gestiono y suspendo el supuesto, ¿no? Es como que lo apago, lo desactivo para conducirme en esa situación. Esos serían los 4, hasta donde lo he podido pensar. Perfecto. Y bueno, está buena la explicación porque te interrumpí recién. Por ejemplo, en el caso de suspenderlo es como esencial, es fundamental, a mí me ha pasado, y no justamente, o quizás también con esa creencia, pero me ha pasado decir, no, pienso que está totalmente equivocado, que esto no es así, pero necesito sí o sí apartarme de eso para poder continuar, si no es imposible. Eso. Así que es importante poder gestionar los supuestos. Es importante aprenderlo y aplicarlo, es muy importante. Yo pensaba, Caro, que por ahí, rapidito, antes de empezar con las preguntas del público, podríamos hablar de algún caso práctico tuyo y que lo analicemos juntas, la experiencia de la gestión de supuestos, como para que quede un poquito más claro para los que nos están escuchando. ¿Puede ser? ¿Algún ejemplo? Estaría encantada de hacerlo. La única duda que tengo es sobre el tiempo y la posibilidad de que podamos conversar más con preguntas que quiera plantear la gente o comentarios que quiera sumar el resto. ¿Cómo estamos con el tiempo, Brenda? Tenemos 35 minutos. Ah, ok, son 5 minutos. Son 2 horas. Yo no tenía claro cuánto tiempo en total duraba esto, por eso lo preguntaba. Bien. Sí, son 2 horas y bueno, pero avancen, sigan, chicas, por favor. Bueno, entonces sí, podemos compartir un caso. Esto lo habíamos charlado con la Daniela, que estaría bueno, ¿no? Y está bueno porque a mí me costó mucho gestionar mis propios supuestos en base a mis casos y Caro me ayudó, entonces por eso quiero transmitir esa experiencia a los demás. Bien. Lo que hicimos para que pudiera ser espontánea la entrevista fue que yo no le conté qué caso iba a trabajar, ¿no? Y buscando alguno, decidí elegir mi primera experiencia. Experiencia que en el momento en el que yo la hice, yo no pensaba en términos de gestión de supuestos. Sí conocía el concepto, porque esto yo lo había aprendido estudiando a Bateson, él hablaba de presupuestos, pero es la misma noción. Como que a mí ya me había encantado esa idea, pero yo tengo el registro del primer caso. Entonces quiero contar ese caso, ¿no? Yo trabajaba en el cuerpo de mediadores, hacíamos mediación, siempre era mediación en divorcio y temas afines, y había trabajado
algunas reuniones, algunas sesiones de un caso, que voy a tratar de resumir. Era una pareja joven que tenían una nena de unos 6 o 7 años, que ya hacía años que se habían separado, que al momento de separarse habían hecho un proceso de mediación con un compañero mío, que muchos lo deben conocer, con el Rubén Samperi, y eso había funcionado muy bien. Y habían pasado unos años, vuelven al cuerpo de mediadores, el Rubén no estaba, entonces, bueno, cayó como en el sistema que teníamos por azar, me tocó a mí. Entonces, bueno, yo me entero de todo esto, y la historia era que el acuerdo que tenían había funcionado muy bien, en todos los, habían hecho como el paquete completo que le decíamos en esa época, en aquella época era tenencia, alimentos y visitas, eso había funcionado bien, hasta que él se había vuelto a casar. Hacía poco que se había vuelto a casar, o había empezado a convivir con la nueva pareja, no me acuerdo, pero el tema era que vivían juntos, que había una nueva familia. Y ahí se había generado de nuevo un conflicto en relación al régimen de visitas. Estoy usando las viejas denominaciones porque era un caso de aquella época. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, y en el proceso aparece una historia de chismes, de un conflicto entre las dos mujeres, la vieja y la nueva, la ex y la nueva, que había unos mensajes, era una cosa no clara, como de chismes en el medio, y esto parecía ser algo que era como un nudo del conflicto. Y yo sabía que la nueva estaba esperándolo, que él llegaba con la nueva y la nueva lo esperaba. Entonces se dieron las condiciones, o sea, no era una locura plantearlo, propuse que la invitáramos, y que si ahí había algo importante a clarificar entre ellas dos, podíamos hacerlo, y estuvieron de acuerdo, y salí, hablé con ella, sorprendida, no entendía mucho, pero dijo, bueno, sí, allá voy, paso. Cuestión que llegó la nueva, y estuvimos charlando, y eso se aclaró bastante fácil. No, pero si yo no te envié nada, no, yo siempre pensé que vos me habías enviado. No, nada que ver, imagínate, cómo, qué sé yo, Y seguimos, clarificado eso, yo ya ni me acuerdo los detalles, pero enganchamos y seguimos hablando de los temas de la nena. Y en algún momento yo cobré conciencia de que él había quedado como en una punta, era una mesa ovalada, había quedado en una punta, y en la otra punta estábamos las tres mujeres hablando, y la nueva le decía a la ex, che, yo te transfiero, bueno, en esa época no se transfería, yo te deposito me acuerdo que le decía la plata del transporte escolar. El día 10, y yo en realidad lo tengo el 1, pero como en el acuerdo dice el 10, y yo siempre pienso, esa plata guardada ahí 10 días. Y la nueva diciéndole, no, a mí me vendría súper porque el tipo del transporte me vuelve loca, bueno, no, entonces yo el 1 te lo deposito. O sea, eso fluía, y el flaco relajado. Y yo tuve una reacción, no, en ese momento sin ninguna conciencia, y clavé un cuarto intermedio. Ahora lo digo y me sigue pareciendo tan loco. Dije, bueno, qué bien, esto no sé, algo así haber dicho, ese malentendido se resolvió, bueno, con lo que han acordado, y estaba todo acordado ya, dejémoslo andar durante 15 días, me acuerdo que dije, y nos volvemos a juntar. Y ellos tuvieron una reacción de ¿por qué? ¿Para qué? Si ya está. Y yo dije, no, porque es bueno. Y fíjense cómo uno teoriza justificando, ¿no? No, porque sabemos en la experiencia que es bueno poner en práctica los acuerdos y confirmarlos cuando ya tenemos alguna idea de que funciona. Bueno, me la compraron y clavé cuarto intermedio. Y en el interín tuvimos un encuentro en Vaquerías. Yo no sé si han escuchado hablar de los encuentros de la Fundación Mediadores en Red en Vaquerías. Era el segundo, imagínense qué viejos que estamos, que era de mediación familiar. Y la Marinés Suárez hizo un taller, y yo me metí en el taller de la Marinés, y en ese taller, que la verdad que ya ni me acuerdo bien sobre qué era, la Marinés pidió un caso
Y yo me había quedado con este caso dándome vuelta. Y ahí está la cosa de que hay algo que te inquieta, hay algo que tenés que resolver. Pero yo no sabía bien qué era, pero me inquietaba ese caso. Entonces lo ofrecí y trabajamos en el taller sobre ese caso. Y en ese caso, en ese taller que fue facilitado por la Marinés me hizo una serie de preguntas sobre el caso que sí me acuerdo que tenían que ver con creencias sobre los tipos de familia. Debe haber sido un eje de ese taller. Y ahí me di cuenta que a mí me parecía mal esta dinámica en la que las mujeres le estaban resolviendo. Claro, en mi cabeza, y todavía lo digo así, en mi cabeza era, las mujeres laburan para resolverle la vida al tipo. 2 mujeres, 3 mujeres, conmigo adentro todavía, resolviéndole la paternidad. No, señor, que se la resuelva solo. Cuarto intermedio, ahí tenés, ¿no? Lo estoy como ridiculizando, pero más o menos ese fue mi proceso. Lo que yo ahí me di cuenta es que se me había jugado una creencia que decía algo así como, en una familia en la que las mujeres se ocupan de temas de la crianza de los chicos sin el protagonismo del papá, algo está mal, ¿no? O eso está mal. Y en realidad, ese era el modo de ser familia, ni siquiera sé si era tan así, había sido una escena nomás, ¿no? Ese era el modo, o sea, lo que yo aprendí en ese momento fue, bueno, esa es tu creencia acerca de cómo se debe gestionar una familia y la crianza de los chicos. Si esa familia está cómoda viviendo así, y te lo dijeron porque ya estaban, porque ya no hacía falta, porque ya hablaban solos, porque ya se estaban reorganizando, y porque además pusieron alguna resistencia a ese cuarto intermedio, esa creencia guárdatela, revísala, modifícala, haz lo que quieras con eso, pero para el rol de mediadora, guárdatela, que eso sería suspender el supuesto. Y fue a partir de esa experiencia, eso digo, abril del 2000, que yo empecé a pensar en la gestión, como a ponerle nombre a este proceso y a poder como descubrir, ¿no?, en el sentido de explicitar que cómo uno puede revisar esas creencias que te limitan en el ejercicio del rol y en el despliegue del método, ¿no? Eso. Bien. Sí, o sea, fue desde esa creencia lo que te llevó a vos a tomar esa actitud en ese momento. Y que obstaculizó el proceso de ellos. No hice nada grave, ¿no? Pero obstaculizó el proceso de ellos. Ellos ya tenían un acuerdo y yo ya no era necesaria. Y me quedé para, ¿no?, inconscientemente, para corregir esa dinámica familiar a mi gusto. Eso es lo importante, poder detectarlo. Exactamente. Detectarlo. Bueno, no sé si hemos sido claras. Ahora sí podríamos empezar con las preguntas del público, si te parece, Caro. Muy bien, me parece. Porque deben haber varias. A ver qué resuena y qué dudas hay, me encantaría. Sí. Bren. A ver, Brenda. Bren, no la escuchamos. Ahí está, perdón, me olvidé de activar el audio. Una pregunta es, que lo formularon hace un ratito, al principio, ¿cómo sostener la coherencia cuando reaparece el viejo paradigma? Buenísima la pregunta, porque la coherencia no la vamos a, o sea, no es algo que se logra en algún momento y ya está. No, es algo, es dinámico, y todo, justamente porque vivimos esa tensión entre el paradigma y los nuevos imaginarios, todo el tiempo se nos rompe la coherencia. La cosa es poder, como decía recién la Daniela, darnos cuenta y poder hacer el proceso reflexivo y poder tomar decisiones, ¿no? Elegir con cuál creencia queremos seguir andando. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo debería o podría ser el examen de autocontrol para detectar tempranamente y detenerse ante la reaparición del viejo paradigma? Bien, bien. Miren esto, examen. O sea, me voy a dar licencia para tomar esto porque me parece un ejemplo exquisito, abrazando a quien lo dijo.
examen, autocontrol, ¿cómo es? Como alerta temprana, algo así dijo el viejo paradigma. Sí. ¿Qué me resuena a mí? Si nos ponemos en un lugar de autoexaminarnos para autocontrolarnos, estamos presos del viejo paradigma. E insisto, lo digo abrazando a quien lo dijo, porque todos tenemos estos atravesamientos. Desde estos nuevos imaginarios, no se trata de autoexaminarnos, sino de sumergirnos en una dinámica apasionante y divertida y liviana y fluida de transformación personal, que no tiene que ver con ese tono del examen y menos del autocontrol, porque no se trata de controlar nada, se trata de expandir nuestra conciencia, de darnos cuenta cuando estamos jugando el juego del viejo paradigma, e insisto, y vivir la libertad de elegir, porque también podemos elegir en determinados momentos, acá me quiero quedar, ¿no? Y quiero seguir creyendo esto y quiero seguir pensando esto. En la medida que no dañen a otros, lo pueden seguir haciendo, ¿no? Entonces, y otra cosa, acá no hay, a ver, hay una cosa que sí compro, lo temprano. Lo temprano viene con la práctica y tiene que ver con la velocidad con la que podemos cobrar conciencia en el momento para poder parar, ¿no? Ahí sí compro lo de lo temprano. Y eso es así, viene con la práctica. Primero aprendemos a hacerlo después de que pasó, o sea, tenemos un caso difícil, pedimos una supervisión, o no sé, estamos en algún grupo que practica algo de esto, llevamos el caso, lo revisamos. Después podemos aprender a hacerlo solos, y después podemos aprender a hacerlo en el momento. Entonces vos estás en el proceso y te das cuenta que hay algo que se te cruzó y que no está bueno, que no es habilitante, entonces podemos hacer gestiones en segundos. Nunca asumir, como dije antes en relación a la primera pregunta, que vamos a poder sacarnos el paradigma de encima de aquí en adelante. Yo creo que los que estamos acá no vamos a morir atravesados por el viejo paradigma. Cada vez más conscientes, ¿no? Eso. Y acá nuevamente el aporte de Francisco. ¿Y qué pasa cuando la creencia está metida dentro de un torbellino de emociones y no podés usar tu raciocinio para hacerte esas preguntas reflexivas que te permiten autoexaminarte? Bien, está buenísima la pregunta, porque trae otro aspecto de la cuestión, que no lo hemos sumado, que es la relación entre las emociones y la gestión de supuestos, que eso es como de mi última etapa, ¿no? Etapa de comprensiones. Ahí lo que yo he podido comprender es que la gestión de supuestos es un ejercicio reflexivo. Reflexionar, la mejor definición que he encontrado de reflexionar es volver a pensar lo que ya pensé desde algún criterio novedoso, desde algún punto de vista diferente. Y para volver a pensar lo que ya pensé, tengo que tener una actitud de apertura, ¿no? De apertura y flexibilidad, me parece que son las dos claves. Y para estar abierto y flexible, a mí me encanta la idea del junco, ¿no? Esa flexibilidad que tiene el junco, tengo que confiar. Y ahí se me viene Maturana, ¿no? Porque si yo estoy en algo, o sea, esto que trae, como Francisco me evoca una escena de alguien que está en alguna situación de crisis, de algún nivel, ¿no? Como atravesado por emociones que no me suenan a emociones positivas. Y si estás ahí, estás en el polo del miedo, ¿no? Acá manejamos un modelo teórico en el que hay dos polos emocionales, la confianza y el miedo. El miedo es la emoción del paradigma y de la competencia, y la confianza es la emoción de los nuevos imaginarios y de la colaboración, ¿no? No podemos reflexionar si tenemos miedo, porque el miedo biológicamente nos pone en una actitud de, ¿no? Es como hasta, o sea, biológicamente, físicamente,
nos acomodamos para atacar, defendernos o huir, ¿no? Y para revisar supuestos hay que sentarse tranquilito, relajado y abierto. Y se me viene una idea más, que es de última cosecha. Cambiar supuestos, miren esta idea, es estar dispuestos a ser infieles con nosotros mismos. A ser infiel con la que fui. Y a ser infiel con mi contexto. Y a ser infiel con mi historia. Y a veces el supuesto que vamos a gestionar es chiquito y no es relevante, pero a veces, miércoles, hay que, ¿no?, como tener esa confianza en la vida de que puedo transformarme, ¿no? Y puedo ser infiel a todo eso, y vamos a seguir andando, y vamos a reconfigurar redes, vínculos y haceres, ¿no? Entonces, si no estamos en una emoción de confianza, yo diría ni lo intenten, ¿no? Si están en el otro polo, digan, bueno, estoy enojado, o estoy enojada, y por ahora no voy a hacer nada, voy a esperar a estar en otro emocional. Está perfecto. Acá una pregunta que la voy a relacionar con Sara, que ha hecho un aporte. Esas creencias a las que se refieren son creencias limitantes a la hora de trabajar en una mediación. Y Sara dice, bueno, está súper vinculado a la neutralidad e imparcialidad, útil para trabajar ese aspecto del rol de mediador. Respondo las dos cosas. Por un lado, yo creo, hasta donde yo he podido entender, todas las creencias del viejo paradigma que traté de explicar al principio, y en realidad algunas, porque hay más, ¿no?, las que me parecieron más relevantes, no habilitan el método, ni el rol, porque el método de la mediación, o sea, el paso a paso, y el rol con todas sus habilidades, son nuevos escenarios, nuevos modelos, y está claramente parado en la colaboración, ¿no? Entonces, la potencia del método se despliega cuando vamos logrando esas congruencias. Y fíjense que no digo la congruencia, no, son como momentos de congruencia, y que también están descritos como momentos dialógicos, cuando todos los que participamos enganchamos en esos momentos colaborativos, lo digo y me estremezco, porque son momentos mágicos, ¿no?, de transformación. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que desalojar el paradigma de nosotros para poder desplegar el rol y generar esos espacios, ¿no? Y lo que trae la Sara es otro aspecto fundamental, que vinculamos desde los inicios en estas reflexiones, que es la posibilidad de ser neutrales en la mediación, tiene que ver con la posibilidad de gestionar nuestros supuestos, ¿sí? Porque yo puedo, la neutralidad entendida como el rol que deja el espacio para el despliegue de los otros, ¿no?, de las partes en la mediación, ¿sí? Si yo estoy, como en la historia que les conté, si yo estoy invadiendo ese espacio de despliegue con mis propias creencias y mi propia necesidad de que las familias funcionen de esta manera, dejo de ser neutral, me apropio del espacio. ¿Y saben qué? Esto es sutil, pero es bonita esa idea. Pongo el proceso a laburar para confirmar mis creencias. ¿No? Eso es bien sutil, pero lo hacemos muchas veces, ¿no? Y desde un rol que supone que genera el espacio para que los otros puedan construir una nueva realidad, nosotros hacemos cosas para confirmar nuestras propias versiones de la realidad. Y es una forma de perder la neutralidad, porque ahí yo tengo un interés en juego, que es que la gente me confirme lo que yo creo. Eso. Eso pasa todo el tiempo, es instantáneo. A mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es tan, no sé,
pensé que fresca la Daniela, dice, fresca, ¿no? Qué frescura la de la Daniela, al decir, a mí eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esa actitud de apertura, de reflexión, de reconocimiento, tiene como mucha potencia para sanar muchas prácticas de la mediación que se mantienen en otras lógicas, en otras dinámicas. Me pasó hace una semana que compartí, digamos, una fotito que encontré en las redes que decía con placer, y por otro lado decía una señora que estaba así como un poco encorvada, sentada, mal vestida, y por el otro lado había una mujer mucho más elegante que le decía con placer, como preguntándole, no, perdón, al revés, ella decía con placer y la señora que estaba bien vestida le decía con placer. Entonces, cuando apenas la leí, inmediatamente me acordé de una conversación que había escuchado ese mismo día en el gimnasio, en donde una persona decía que si se separaba de su marido, no volvería a casarse nunca más porque estaba cansada de atenderlo. Y yo cuando la escuché, o sea, mi cabeza hizo un clic inmediato en ese momento, estaba haciendo gimnasia. Y ese mismo día vi esa frase, y ahí es cuando, o sea, pude hacer la reflexión de lo que vos estás hablando, y pude decir, o sea, realmente ya traspasé esa línea, y puedo darme cuenta de qué lado estoy, digamos, o sea, cómo me veo, cómo me puedo ver yo, a partir de o sea, fue una gestión de un supuesto mío, de una creencia, pero instantánea y de la vida cotidiana. O sea, ya lo automatizaste. Lo automaticé. Bien. Porque considero que no está bien lo que dijo. Y está buenísimo este ejemplo de la Daniela, porque fíjense, la señora diciendo, yo nunca más me voy a casar, es lo que traía Francisco, ese nunca, los no, los imposibles, son como, ¿no? Como si se le prendiera luz ahí y uno dice, bueno, ahí se puede gestionar algo. Pero además la señora dice, nunca me voy a casar porque nunca más voy a servir, algo así, ¿no? Nunca más voy a servir a ningún hombre. Y ahí uno dice, bueno, ¿y qué está asumiendo como verdadero esta señora? Y que la única manera de estar casado es servir a un hombre. Un hombre. Ahí hay un pedazo de supuesto que la señora podría gestionar, y a lo mejor se puede casar de nuevo en una nueva versión de matrimonio, o no, ¿no? Lo peor era que todos asentían a eso, y yo decía, no puede ser, pero claro, era mi propia creencia. Pero bueno, cuando vi esa foto, me acordé inmediatamente de esto, porque estaba la señora así como cansada en la foto, y decía, con placer, y la otra le preguntó, así como arreglada, y como en otra etapa, le decía, con placer, o sea, con placer. Qué bueno. Qué bueno. Acá, bueno, ya nos queda muy poco tiempo, y acá Francisco 10 aporta también un comentario. ¿Querés hacerlo antes de despedirnos, Francisco? ¿Vos personalmente este aporte? No puedo porque me tengo que ir en este precisísimo instante. A ver, bueno. En el ejemplo que usó Carolina, recién lo mostró, ¿no? Con esta señora, si está en una mediación, cómo hacerlo, ¿no? Porque la intervención en la mediación, de ayudarle a las personas en la mediación, que muchas veces los supuestos son los que sostienen el conflicto, ¿no? Generalmente. Exactamente. Bueno, Francisco. Francisco. Puedo esta idea. Gracias, Fran. Gracias, Francisco. Igualmente, bueno, quedan invitados Sara Curi, Francisco, para unas nuevas ediciones de nuestro foro. Claro que sí, tienen que traerlos. Por ahí completo esta idea que trajo Francisco, que yo he estado como focalizando la gestión de supuestos como un recurso para nuestra formación, pero sin lugar a dudas es un recurso para usar en las mediaciones. Y en la medida que yo aprendo a hacerlo conmigo, ¿no? Puedo facilitarlo en el otro. Entonces también lo podemos utilizar como técnica en relación a las partes, ¿no? Claro. Esto.